Pues ahí dice revisando un problema, ¿no? Al ladito dice revisando un problema, ¿no? Ahí está, revisando el problema. Entonces, esto de acá es un problema de la NIC 11 que nos ayuda a poder mostrar el efecto del grado de realización a lo largo de 3 años. Es importante porque presenta una variabilidad. Entonces yo lo voy a desarrollar directamente proyectando de la NIC, como ven, cómo se llega a estos casos, ¿ya? Entonces vamos a poner eso. Y luego de ahí voy a pasar a ver la parte... vamos a ver, luego a continuación vamos a entrar recién a la parte tributaria, de renta, la parte optativa. Bien, entonces a ver, acá en nuestra hojita, no sé si lo tengo o no lo tengo eso. Acá caso 1, acá le vamos a poner, muy bien. Vamos a ver entonces qué pasa con este problema de la NIC 11. La NIC 11 lo voy a proyectar directamente en material. Las NIC contienen dos, ahí estamos, dos cosas. Entonces yo lo voy a hacer mejor desde aquí, desde cero, para que ustedes vean cómo se trabaja. Lo vemos y luego lo analizo. Lo que más probable es que pase un colega que trabaje en constructora me diga, oye, está bien, pues yo sé que el presupuesto original es 9.000, pero pueden pasar variaciones, porque contractualmente nunca se mantiene fijo. Entonces yo quiero saber cómo se hace para determinar grado de realización cuando hay incrementos. Por ejemplo, acá hay variaciones tanto en ingresos como seguramente también hay en costos. Ustedes tienen la lectura del caso en el material. Entonces yo voy a proceder a desarrollar año por año y para proceder a explicar cómo funciona esto, ¿ya? Ustedes lo tienen el enunciado ahí en la diapositiva, en la parte que dice revisando un problema. Ahí lo tienen y yo lo voy a trabajar a la par. Mire, un contratista consigue un contrato de precio fijo de 9.000, ¿no? La cantidad inicialmente pactada es de 9.000, la estimación del contratista de los costos es 8.000, la duración del contrato es de 3 años, al final del primer año el contratista estima que los costos ya subieron 8.050, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, tal como nosotros vemos aquí, tenemos lo siguiente. Vamos a ver los ingresos. Ingresos. Primero tenemos cifras. Vamos a aumentar un poquito más. Así porque a veces marea esto un poco. Ahí está. Vamos a poner. Una cosa son cifras presupuestadas y otra cosa es. Bueno, entonces acá tenemos. Costos incurridos. Entonces, por si acaso, primero vamos a trabajar cifra presupuestada, porque a veces uno confunde y dice es del año, no, es de todo el proyecto, y cómo la cifra presupuestada va cambiando a lo largo de los años. Acá veamos, tenemos 3 años, año 1, año 2 y año 3. Ya está. Vamos a ver nuestros datos. Nos dice el contrato original es de 9.000, ¿okay? Entonces quiere decir que 9.000 va a ser para 9.000 siempre va a ser, o sea, el presupuesto a lo largo de los que puede haber una variación. Sí, ahorita vamos a ver. ¿Qué más nos dice? Esto es la cantidad pactada, es 9.000, la estimación de los costos, todavía no vamos a ver costos. El cliente aprueba una modificación en el año 2, el cliente aprueba una modificación de incremento de ingresos de 200. Mira que quiere decir que acá ya va a ser 200 y 200, ¿no? Ya nos varió el ingreso. ¿Y cómo va el porcentaje de determinación con los costos, con los ingresos? ¿Cómo considero para aplicar? ¿Será 9.200? ¿Será 9.000? ¿Cómo trabaja, no? ¿Qué más? Segundo, nos dice el tema de los costos, ¿no? Nos dice el tema de los costos. A ver, veamos acá. A ver. Nos dice, a ver, bueno, la cantidad inicialmente es de 9.000, la estimación del contratista hacia los costos es 8.000, o sea, según el contratista siempre los costos van a ser 8.000. Entonces siempre acá va a ser 8.000, así comenzó, 8.000. Pero ¿qué pasó? Luego me dice 3 años, pero al finalizar el año 1 se estima que los costos totales del contrato han subido 8.050. Entonces ya no son 8.000 los originales, sino al terminar el primer año, ¿cuántos son?
8.050. O sea, de más, ni bien pasó el año, lo firmé por 8.000, pero yo subí 8.050. Perfecto. Seguimos. Luego nos dice 8.050. En el año 2 el cliente aprueba una modificación de la que resulta un incremento en los ingresos de 200. Totalmente de acuerdo. Y unos costos adicionales de 150. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el año 2 de 8.050 ya no es 8.050. Más 150, ¿cuánto sería? 8.200. Entonces el presupuesto, 8.200. Ahí lo tengo. 8.200. Bien. ¿Qué más? Al final del año 2, los costos incurridos incluyen 100 de materiales estándares almacenados en la obra para ser utilizados en el año 3 de la terminación del proyecto. Aquí nos dan un detalle de cómo van a ir siendo los costos incurridos. Esto de acá, costos del contrato, esto es nuestra 90. ¿Sí? Entonces vamos viendo del total del presupuesto cómo va incurriendo en los costos. Esto es la 90. Entonces vamos a ver de acuerdo a sus datos. Eso de dónde lo saco de mi contabilidad. Para el primer año fue de 2.093. Por lo tanto, mi costo por incurrir, ¿cuánto sería? La diferencia. Acá le vamos a poner una notita de todas maneras para que nos quede claro, porque pues cuando lo revisamos tenemos aprietos. Costos incurridos se obtiene 90 de la 90 en mi caso. Ok, entonces ya tengo incurrido 2.093. Eso fue el primer año. Por lo tanto, por incurrir, ¿cuánto me queda? 5.957. Listo. Al terminar el año 2, ya no, esos 5.000 ya no son, sino que otra vez incurrido, pero ya son más. 6.168. Y al finalizar el tercer año, se supone que ya no queda nada que incurrir y son los mismos 8.200. ¿Ya? O sea, 6.168, ¿qué significa? Que es lo que yo he acumulado el año 1 más el año 2. Y esto de acá, ¿qué cosa es? Todo lo que he acumulado en los 3 años. ¿Ya? No confundir, ¿eh? Porque ustedes, ese es el problemita de este cuadro. Cuando plantean contratos de construcción, cuando analizan cifras, cuando dicen que analicen cifras presupuestadas, tienen que ser sobre el total. Yo tengo que saber cuánto es el ingreso total de los 3 años, siempre eso lo va subiendo. Y también cómo van comportándose los costos, ¿no? Los costos ahí. Muy bien, ahí estamos poniendo las notas. Perfecto. Pero esa no es la idea. La idea es cuánto es el ingreso y el costo del ejercicio. O sea, con este problema. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo que el presupuesto varió. Yo estoy viendo que el presupuesto, tanto de ingresos como costos, varió. En mi caso ha sido bien bonito en el anterior porque yo he agarrado 2 años, le he agarrado presupuesto y el cuadro es maravilla. Pero en la vida real, los colegas que están en constructoras me van a decir, las cifras presupuestadas, sabes que no se mantienen fijas. Puede haber subidas, puede haber bajadas. ¿Cómo afecta eso el grado de realización? Entonces vamos a ver ahora, abajo con esas cifras, cómo se determina el devengamiento. Devengamiento ingresos y gastos por ejercicio. Vamos a hacerlo ejercicio por ejercicio. De tal manera que vamos analizando estos temas. 6.168
Entonces vamos a ver. Lo primero que necesitamos para devengar, ¿qué cosa es? Es el grado de realización. Entonces, si ustedes se acuerdan de la formulito, era costo incurrido, ¿no?, que tengo ahí, sobre el costo total presupuesto. Entonces acá fíjense cómo va variando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el grado de realización? Solo que aquí hay un problemita que nos plantea la NIC, un pequeño bache que es importante explicar. Si usted ve, aquí dice 74% y acá ¿cuánto yo tengo? 75%. ¿Qué es lo que pasa acá? En nuestro enunciado nos dice que hay Nuestro enunciado nos dice que hay 100 de materiales almacenados en la obra, pero que serán usados en el año 3. Cuando tú tienes contablemente materiales, tienes dos figuras. O es un suministro o es un material. El concepto material en contabilidad obliga al uso de la cuenta 60. Si tú utilizas la cuenta 60, entonces tú tienes almacenamiento y desalmacenamiento. Pero si tú tienes suministros, puedes tener almacenamiento y desalmacenamiento y puedes tener consumo directo. Usualmente, no sé cómo lo estén manejando ustedes, todos sus materiales ustedes dicen consumo directo. ¿Sí? A ver, ¿cómo usted? ¿Esto es consumo directo o lo almacenan? Bueno, en el caso de los recursos almacenan. Ya, almacenamiento y desalmacenamiento. Entonces ya hay un detalle eso, hay un stock. ¿No? Hay un stock. Lo que es real, porque hay muchos colegas en constructoras, lo que todos lo mandan consumo directo, pero en la práctica sí hay almacén. Y lo que se almacena no debe afectar el costo del periodo, sino el periodo en el que efectivamente se aplica. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y nos dice acá pues que esos 100 materiales, si bien es cierto, se incurrieron en el año 2, pero recién se van a aplicar en el año 3. Por lo tanto, no son costo del año 2, sino son costo del año 3. Es por eso que me dicen, pero en tu caso, yo estoy viendo acá que cuando estás aplicando tu porcentaje, no sale. Me dicen, no sale 74, acá dice 74. Yo estoy viendo que aquí tú estás con 75. ¿Qué pasa si le quito 100? ¿Por qué le estás quitando 100? Yo le estoy quitando 100. Vamos a poner ahí su comentario. No se considera los 100 de materiales que se aplicaron en el año 3. Es por eso que se resta. O sea, cuando tú desarrolles el caso dices 6068, ¿de dónde? Porque estoy viendo acá arriba es 6168, ¿no? Ustedes ven acá y acá es otra cifra. Entonces, ¿por qué descuadra? Por los 100 que han pasado en el ejercicio. Es por eso si hay el 74%. Entonces yo tengo mi grado de realización. Cuando yo tengo 3 ejercicios, el grado de realización es el concepto acumulado del proyecto. Es como cuando tú caminas, ¿no? Yo quiero llegar hasta allá, entonces yo camino 1, 2, 3, 4. 4 pasos. El porcentaje de realización siempre son los pasos acumulados. Entonces yo digo, yo caminé 1, 2, aquí tengo 2. ¿Yo devengo 2? No, es el acumulado, tercero 3. Entonces, el porcentaje de grado de realización siempre es acumulado. La NIC 11 nos indica que cuando nosotros vamos a hallar un grado de realización para 3 años, por ejemplo, lo que obtenemos acá no es del año. 74% no es del año. Es el acumulado. ¿Y acá cuánto es? 100%, no es. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo necesito saber cuánto es el porcentaje de aquí y cuánto es el porcentaje de aquí para devengar, ¿ya? Entonces observe usted cómo vamos a devengar en cada uno de los años. El primer año no hay problema porque es obvio, yo he avanzado 26 pasos, ¿no? Entonces vamos a ver en el caso del ejercicio 1, si le podemos decir así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan las cifras presupuestadas? Entonces
Entonces vamos a ver, cifras presupuestadas del año 1, ¿ya? ¿Cuánto era el ingreso? 9.000, ya. ¿Y el costo cuánto era? 8.050, ¿no? Entonces me dice, a eso lo multiplico por el 26%. Por esta cifra. Yo tendría ahí y vamos a cotejar si es que nos falta o no da. Ahí veamos, de acuerdo a la NIC nosotros cuánto tenemos, 2.340 y 2.093. Verificamos, en efecto. A mí me interesaba qué cosa, a mí me interesaba saber cuánto había devengado en este primer año. Esto me interesa, este es el ingreso devengado. Ahora, ¿qué pasa en el año 2? En el caso del ejercicio 2, a ver nuevamente, ingreso, costo. Pero fíjate, a ver, ¿cuánto es el ingreso acá? El ingreso es 9.000 más 200. ¿Cuántos son los costos? 8.200. A eso lo multiplico por el grado de realización, que en este caso es 0.74. Ahí veamos. Ahí está. Entonces eso es acumulado. Año 1. Año 2. ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto ha ido en el año 1? Esto. ¿Qué es lo que debo hacer? Por diferencia. Por diferencia. Entonces vamos a verificar 4.468 y 3.975. Entonces, ¿cuánto es el devengado acá? Este es el devengado. ¿Ya? En el caso del año 3, ¿ya? Este esquema es básico que nos dice la NIC 11 para poder trabajar adecuadamente nuestros ingresos y nuestros costos con conceptos variables. Observe usted cómo el presupuesto, que la primera columna va variando, ¿no? Ya, a ver, para este año, ¿cuánto fue? Más esto de acá. ¿Y cuánto fue el costo? El costo creo que fue 8.200. Estamos por, ¿cuánto es lo que ha avanzado al tercer año? 1. Entonces va a ser igual. ¿Qué le tengo que quitar? Acumulado. Tengo que quitarle año 1, año 2. A ver, en el año 1, ¿cuánto fue? Esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en el año 2, ¿cuánto fue? Esto, esto y esto. De tal manera que me queda el devengado. Veamos. Y vamos a verificar cuánto me sale. 2.392. La verificamos con el caso de la NIC. 2.392 y 2.132, lo cual quiere decir que coincide. Entonces, de esa manera se trabaja el porcentaje de realización. En el caso que les he planteado hace un ratito es fácil, pues, ¿no? Agarró el presupuesto y la multiplicó así a la mano. Un colega que trabaja en construcción me dice, aguanta, así de un año a otro puede variar el presupuesto. Ya sabes cómo iría. En 3 años también podría variar el presupuesto. Entonces, este cuadro es importante porque nos permite mostrar que el porcentaje de realización funciona y cuadra igual aun cuando nosotros tenemos variaciones en los presupuestos, lo cual es normal. La idea es que el porcentaje de realización que nosotros tenemos siempre trabaja en función de cifras acumuladas. La idea es mostrarnos cómo va avanzando la obra. El primer año avancé el 26%, o sea, avancé 26 pasos. Al segundo año avancé ¿cuánto? Ya 74 pasos, pero desde el inicio. Y en el tercero ya avancé 100%, o sea, acabé. ¿Ya? Muy bien, entonces esos dos casos nos han servido para poder nosotros enfocarnos en la parte del devengado de la NIC. Eso es importante tenerlo en cuenta.
SUNAT me puede obligar a aplicar esto siempre y cuando esté en la norma, pero nosotros como contadores necesariamente tenemos que manejar estos conceptos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento va a llegar ajuste en I11 en los informes y ahí es donde nosotros tenemos una serie de problemas. Muy bien, vamos a cerrar entonces eso y vamos a continuar. Ya dejamos claro, en nuestro caso del problema, Ya dejamos aquí el desarrollo de caso.